Ojo al dato, 20 goles y 4 asistencias, pero tiene 37 años, este señor tiene 13 años menos. Se sacude el mercado de fichajes de manera abrupta. Veamos la nuestra, que tenemos el pedacito de equipo que tiene ahora mismo Manchester United, muchachos. Como ya es tradicional, todos los FIFAs tenemos que reconstruir a este gran equipo, aunque reconozco que para esta ocasión no hay mucho que hacer. Recordemos que este club en su temporada 2021 tuvo una magnífica presentación, quedaron en un segundo lugar, un lugar muy interesante, muy deseado, pero que todavía no está, digamos que al ritmo de lo que conocimos más bien en la era del Sir Ferguson. Más bien, Manchester United terminó, como dije, en un segundo lugar y con 74 muy buenos puntos. En esta ocasión o para esta temporada podemos ver que se encuentra en un cuarto lugar, evidentemente en puestos de competiciones europeas, en puestos de Champions, con 13 unidades. De hecho, hace poco acabó de caer, su último partido cayó 1-0 ante el Aston Villa, pero bueno, y de locales, ¿no? En Old Trafford. Pero bueno, en esta ocasión, chicos, vamos a conseguir en las siguientes 4 temporadas, como ya es habitual, vamos a conseguir esa Champions League y vamos a convertir este club en el mejor de todo Inglaterra y de toda Europa. Vamos a volver a la era del señor Ferguson. Con el fichaje de Cristiano Ronaldo y de Jadon Sancho, este equipo yo creo que quedó totalmente fortalecido, quedó muy bien. Pero sí que es cierto que podemos hacer algunos retoques que desde mi humilde punto de vista son necesarios y son los que vamos a hacer aquí. De hecho, yo creo que ya vieron por ahí un abrebocas en la miniatura. Veamos la plantilla, aunque la conocemos de sobra. También veamos en este instante que tenemos 190 millones de presupuesto y un valor de club de 3.545 millones de euros. Esos dos números hay que tenerlos en cuenta porque hay que dejarlos grandes, aunque el de los fichajes no creo mucho, el presupuesto de transferencias más bien no creo mucho. Vamos a la plantilla rápidamente porque recién, bueno, en el momento en el que estoy haciendo este video, 29 de septiembre, tengo la primera, o bueno, me ha llegado la primera actualización de plantillas. Entonces veamos qué fue lo que hizo EA Sports. Antes de continuar, me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado Foot Shorts, en el que se sube contenido muy interesante, contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos. Todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste, espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Aquí podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. No sé ustedes, pero a mí no me gusta mucho el balón de la Premier. Aquí tenemos la presentación del DT, muchachos. Para este FIFA voy a tratar de manejar los DTs oficiales, ¿no? No lo olviden porque es lo que voy a hacer ahora. Aunque para ser honesto, este no se parece en nada. Veamos aquí, este está interesante. Esta plantilla la conocen de sobra. Solo vamos a enfatizar rápidamente en el tridente que quiero tener. En este caso, el tridente sería la R, C y la S. RCS. Sé que Cristiano Ronaldo últimamente juega como delantero centro, pero a mí me gusta más en la posición como extremo izquierdo. De hecho, está un poco complicada la cosa porque se demora bastantes semanas en cambiar. Ya está muy adaptado a ser DC, entonces va a ser un poco complicado, pero yo lo quiero dejar ahí. Tenemos un tridente muy interesante. Cavani va a participar mucho en esta primera temporada. Ya para la segunda no estoy muy seguro. Ya veremos qué pasa, pero en esta primera se queda con nosotros. En el medio campo vamos a hacer un par de retoques. De hecho, yo creo que ya los vieron en la miniatura. También tal vez hayan visto algo en la miniatura con respecto a esta posición. Jadon Sancho, intocable evidentemente. Para el recambio de nuestra delantera es brutal, chicos. Tenemos a Martial, tenemos a Rashford y a Greenwood. Definitivamente el Manchester está brutal en la delantera. Aquí tenemos otro tridente, tenemos el tridente RMG. Brutal, chicos. Aunque el futuro de Martial en este Manchester, ya saben que en la vida real no está muy definido. En este, bueno, quién sabe. Por otro lado, en el medio campo, como dije, ya tenemos retoques, pero aquí es donde me gustaría también traer a alguien que le ayudara un poco a Fernández para no meterle los 60 partidos de lleno a este señor. Hay que traer a alguien y no hay una persona idónea. Lingard podría ser él o Mata, pero estos dos jugadores, la verdad, para ser honesto, chicos, no están en mi proyecto. Creo que no van, ni siquiera Van de Beek. Y si llega una buena propuesta por Paul Pogba, bueno, no sé qué pueda pasar. Lo mismo que con Matic. Así que el medio campo necesitará retoques, pero muy leves. No quiero pasarme, no quiero excederme. La defensa yo creo que la vamos a dejar tal cual como está porque está brutal. En el arco, De Gea va a ser titular. Ya saben que Henderson tiene
potencial de 87-89, pero, obviamente hay que ser respetuoso con De Gea, que está haciendo un trabajo estupendo en esta temporada, y de hecho el mismísimo Henderson ya lo dijo en la vida real, que quisiera irse a préstamo porque ve complicado quitarle el puesto o la titularidad a De Gea. Pero no te preocupes porque para nosotros es muy importante. Jugadores como Lindelof continúan con nosotros, Matic ya dije que no sé mucho, Telles no la tengo muy clara todavía, Bailey tal vez, pero no sé, pero jugadores como Dalot continúan con nosotros, tal vez un añito de préstamo, 6 meses, no sé. Por desgracia para aquellos que vinieron tal vez buscando o mirar o queriendo ver cómo va la cosa con Diallo, con Shortire, con Pelestri, pues muchachos, a ver, malas noticias, porque en realidad sí, obviamente van a ser tenidos en cuenta, pero no para la plantilla inicial. Es decir, préstamos. En este episodio tenemos un reto muy grande y necesitamos jugadores con experiencia, y como ustedes pueden ver, 62 de valoración y 68, al menos en el juego, no están muy bien para afrontar un reto de Champions, afrontar un reto de conseguir Premier League, etcétera, etcétera. Entonces no se venderán, no se tocarán, mantendrán en préstamo. Jugadores como este señor que tienen potenciales entre 80, 82, 84, etcétera, etcétera, van a ir a préstamo junto con jugadores que en este momento ya tenemos más o menos 12 jugadores en préstamo, en donde tenemos jugadores con buen potencial, pero seguirán en préstamo. Jugadores como Leyer con potencial de 82, 84 van a seguir en préstamo, chicos. Pelestri, para la comunidad uruguaya que quieren verlo jugar, pues hombre, lo veo muy complicado que Pelestri le quite el puesto a Greenwood como recambio. Lo veo complicado realmente, pero se iría a préstamo. Vamos a ver qué hago en el mercado de fichajes o qué hago en esta primera temporada. Ya más adelante veremos qué sucede. Jones, tienes un futuro muy poco prometedor en esta plantilla. Ya dije que Cristiano Ronaldo va a ser titular indiscutible, me imagino que sí, si no lo dije lo digo ya, es titular indiscutible, no lo voy a poner en discusión porque el bicho vamos a analizar si es capaz de conseguir ser el goleador, y también voy a estar muy atento a lo que sucede con él y Lionel Messi, a ver en este FIFA cuál baja de valoración más, y también ver si somos capaces de conseguir un Balón de Oro, no sé. Vamos al mercado de fichajes y veamos qué sucede. Chicos, llegó una propuesta por Van de Beek y la verdad la acepté. Yo creo que ya de fondo ahí la pueden ver, 55 millones, creo que estuvo bastante bien vendido el holandés o el señor de los Países Bajos. En este caso mi retoque era este señor, Declan Rice, un jugador que, bueno, procedente del West Ham, tuvo un valor bastante alto, 63 millones, pero me parece que es un jugador idóneo para este club, es un jugador que merece estar en un club de más categoría. He querido traerlo, es un jugador de selección de una, no sé qué tan destacada estuvo su presentación en la Euro, porque para ser honesto no miré partidos de la Euro, pero bueno, ya saben que Inglaterra tuvo una presentación excelente, una buena presentación. Este chico es jugador de selección y por ende creo que merece estar en el Manchester United. 63 millones, contrato por 5 años, titular no, va a estar de recambio, pero la verdad la titularidad para la segunda temporada casi la tiene ganada. Donny Van de Beek ha sido vendido al PSG, que se lo quiso llevar, 55 millones, jugadores de 38. Yo les dije desde el principio que Van de Beek no tenía el futuro asegurado con nosotros. Por otro lado, podemos ver aquí préstamos. He prestado a Martial, chicos, porque no sé qué pasa con Martial. No superó o no ha llenado, no ha cumplido las expectativas desde que llegó a este club, la verdad es esa. Pero bueno, no quiere decir que sea mal jugador, claro que no. Pero bueno, de momento dejémoslo ahí. Por aquí también vemos a Elanga, que ha sido prestado, Diallo, que también ha sido prestado, Jones lo vendí por casi 4 millones, Jones que no estaba invitado a este paseo, y tampoco Matic con 14 millones. Bueno, creo que también se vendió bastante bien. Vamos al final de la temporada, perdón, vamos a Champions. Recuerden que tenemos Champions. Veamos el grupo nuestro, que creo que es el F. Bueno, no estoy muy seguro. A ver, como pueden ver, chicos, sí, estamos en el grupo F. Vamos con este Bergamo Calcio, Young Boys, y contra el Villarreal. A ver, de visita, primer partido de visita, vamos con Ronaldo, que ya cayó una unidad, y Cavani también ha caído una unidad. Eso no me gusta. 2-2. Como pueden ver, he cambiado nuevamente de posición a Ronaldo y he dejado más bien un tridente así, RRS. ¿Por qué? Porque Ronaldo me está bajando de media. Vamos a dejarlo ahí. Y pues quitarle titularidad a Cavani, muchachos, porque veo, como también pueden ver, ya tenemos nuevamente a Paul Pogba
ya lo tenemos de titular. Miren cómo cambian las cosas. Definitivamente Ronaldo, bueno, al menos de momento va a seguir de delantero centro. Vamos de visita contra Young Boys. Veamos Rashford de titular hoy, Cavani también de visita, 2-0. Muy bien, volvemos partido contra el Young Boys. A ver, Cristiano Ronaldo a la cabeza, cómo nos va con el bicho, 3-1. Ahí va mejorando. Segundo partido o partido de ida más bien contra el Villarreal. Esta vez lo hacemos en Old Trafford y 1-1. Veamos, tenemos nuevo partido contra el Bergamo Calcio. 3-2, muy bien. Creo que avanzamos en la fase de grupos, pero no muy bien. Cristiano Ronaldo me preocupa. Hemos pasado a octavos de final y nos hemos encontrado al poderoso Bayern Múnich. Lo estamos visitando en casa, chicos, y lo que me preocupa es el señor Ronaldo. Miren lo que ya van 88, por Dios. Mi sueño de verlo crecer en este modo carrera va a ser frustrado o está siendo frustrado. Aún así logramos sacar un empate, gol de Fred. Vaya, pero me preocupa mucho Cristiano Ronaldo. Partido de vuelta contra el Manchester, el Bayern, estoy perdido. Wow, y logramos avanzar a cuartos, qué bien. Cuartos de final. Veamos qué podemos hacer en Old Trafford, 1-1 ante el Liverpool. Vaya, partidillo de vuelta, partido de ida y ¡wow! No puedo creer, vamos a semis. No puedo creer que llevemos este episodio al... bueno, que en una sola temporada consigamos esto. Como pueden ver, chicos, Lingard se resiste a salir del club. Va hoy de titular porque está creciendo, está mostrando, está dando señales. Buenas señales. Cristiano Ronaldo está dando malas señales. Bueno, yo creo que la eliminación en Champions está muy cerca y el poderoso Paris Saint-Germain, ahora con Van de Beek que nos anota al minuto 82, nos ha eliminado. Fin de temporada, no nos fue tan mal realmente, un segundo lugar por debajo del Liverpool y del City, pero por desgracia, bueno, seguimos en Champions evidentemente, pero por desgracia, chicos, están que nos echan, no entiendo por qué. Bien, Crystal Palace, Watford y Norwich, vaya, Norwich descendido nuevamente a la segunda división. Por acá, ¿qué tenemos? No tenemos nada. La Carabao Cup para el Liverpool. La Supercopa de Europa se la ha llevado el Villarreal. La Champions para el Atlético de Madrid. Nosotros quedamos en semis. No estuvo tan mal. Y la Europa League se la ha llevado el Nápoles. Veamos mi sueño frustrado de tener a Ronaldo, en donde realmente el que mejor le fue, o tener a Ronaldo entre los goleadores, está lejos, muchachos. Tenemos a Fernández. Bueno, Cristiano Ronaldo sí está en el lugar número 9, 14 goles en 30 partidos. Y Rashford, chicos, Rashford fue la figura realmente. No puedo creer esto, no lo puedo creer. Cristiano Ronaldo, bueno, peligra la titularidad para la segunda temporada. Hay que ser realista, no podemos dejarnos llevar por el fanatismo. Y Cristiano, al menos en el juego, en la vida real lo está haciendo bien, pero en el juego, no sé. Por otro lado, el mejor asistente de la liga fue Salah y Sancho en el segundo lugar. Wow, nuestro portero fue el mejor, De Gea, con 11 porterías imbatidas. Muy bien, solo por si las moscas. Bueno, Ronaldo aquí sí estuvo, como pueden ver, en el lugar número 7, 5 tantos en Champions. Vaya, chicos, este es un dato perturbador que quería mirar desde el principio. Lionel Messi cayó menos que Ronaldo, vean eso, 92 de media. Quiero hacerles el seguimiento, obviamente no busqué balones de oro porque claramente Ronaldo no creo que fuese a aplicar para balón de oro, pero hombre, en el FIFA anterior Ronaldo caía menos, Messi caía más y en este es lo contrario, le dieron más protagonismo al 10 de la selección argentina. A ver, aquí veamos más de cerca lo que ha sucedido con estos señores. Estadísticas. Bien, veamos más de cerca esto. 6.7 de promedio para De Gea y Henderson solo jugó 7 partidillos. Bueno, 6.1. Ahí vas, Henderson. A pesar de eso creció 3 unidades, aunque De Gea creció 1. Está complicada la cosa, chicos, pero Henderson va. Shaw con 2 unidades, 6.2 de promedio, 3 asistencias. Telles jugó 26 partidos, 6.8, estuvo mejor, pero jugó menos partidos, 1 asistencia. Por otro lado tenemos a Rafael Varane con 2 unidades de crecimiento. Telles no se mantuvo. Rafael con 2, 6.3, 2 golecitos. Maguire con
con 2 unidades de crecimiento, 6.2 de promedio. Este señor Twan Seven en préstamo, bueno, seguirá en préstamo, pues no sé. Bailey, 6.2, una unidad de crecimiento. Lindelof, una unidad de crecimiento, 6.5, bastante bien Lindelof. Mengi se mantuvo. William, por allá creciendo, una unidad en el Norwich. Dalot con 6 partidillos, una asistencia, 5.9, bastante regular, pero creció 3 unidades. Esto nos da buenas señales. Bisaka fue el que más jugó en esta posición, 4 unidades de crecimiento, pues indiscutible titular, 6.5. Laird son de los jugadores con potencial, pero que vendrá para la próxima temporada. Aún así seguirá en préstamo. Fred, 21 partidos, 4 goles, sin crecimiento, una asistencia, 6.4 de promedio. Declan Rice con 3 unidades de crecimiento, 40 partidos jugados, le dimos mucho protagonismo al final. Al jugador de selección, 6.4 de promedio, 1 gol, 3 asistencias. Garner, a tener en cuenta, pero vamos con el señor McTominay, no sé cómo es, digámosle Scott con 44 partidos, 3 goles, 3 asistencias, 6.5 de promedio y 4 unidades de crecimiento. Paul Pogba sin crecimiento, 6.3, no sé cómo será el futuro de Paul Pogba. Por aquí Lingard, 6 partidillos, 5.8, muy deficiente, una unidad de crecimiento. Este señor creo que se retira en esta temporada. Bruno Fernández, 50 partidos, el mejor hasta el momento con promedio de 7.0, 2 unidades de crecimiento, 19 tantos, 9 asistencias, goleador hasta el momento. Greenwood, 6.6, 2 goles, 2 asistencias, 4 unidades de crecimiento, perfecto. Vamos con Sancho, que tiene 52 partidos jugados, bastante, 12 goles, 13 asistencias, un promedio de 7.0, de los mejores calificados, 4 unidades de crecimiento, era lo que se esperaba, ¿no? Rashford también, 22 goles, goleador absoluto, 4 asistencias y un promedio de 7.1, el mejor calificado, 4 unidades de crecimiento. Este señor 6.8, no le fue tan mal, pero cayó 4 unidades. Dios, cayó 29%, no lo puedo creer. Y Cristiano Ronaldo también, ¿cuál es el valor? 49 millones. Ay, Dios. Chris, si sigues así, te voy a tener que sacar 7. No, pero aún así, miren, interesante. Miren lo interesante de Cristiano Ronaldo. 7.2 significa que tal vez es el mejor calificado. Increíble. Miren, 44 partidos, 49 están muy igualados. 20 goles. Ojo al dato. 20 goles y 4 asistencias. Pero tiene 37 años. Este señor tiene 13 años menos. A ver, chicos. Aquí es donde tenemos que en Premier, en Champions League, tuvo 7.3 de valoración, de promedio, perdón. Increíble, Martial por allá creció 2 unidades. Muy bien, chicos, finalicemos. Para la próxima temporada tenemos dinero y tenemos cosas que tal vez ya vieron en la miniatura, o eso espero. No sé, mentiras, no sé qué vaya a llegar en la miniatura, pero nuestro delantero centro tiene que cambiar. Se sacude el mercado de fichajes de manera abrupta. Hemos traído al noruego, que pues muy seguramente ya lo habían visto en la miniatura, pero bueno, era mi proyecto. Recuerden que este señor en este momento suena para todos los equipos con dinero en Europa, muchachos. Hablamos del Real Madrid, hablamos de incluso el Barcelona, aunque el Barcelona no creo mucho que pueda con esto, pero también hablamos de el Manchester City. De hecho, se dice que es más probable que vaya el Manchester City, es lo más probable, posiblemente. De hecho, también se escucha que podría ir a reemplazar a Lewandowski o a ser el sucesor de Lewandowski en el Bayern Múnich. Pero bueno, también se ha escuchado decir que él le gustaría el Real Madrid, ¿no? En fin, hay muchos rumores, pero también hay rumores para el Manchester United. Y yo pienso que el Manchester United es un equipo que se merece un jugador como este, se lo puede permitir. Y también Erling Haaland creo que se merece estar en un equipo como el Manchester United, porque finalmente este chico es nacido en Inglaterra, ¿no? Si lo sabían, bueno, espero que sí o espero que no. Bueno, en fin, la cuestión es que este señor es nacido originalmente en Inglaterra, pero criado en Noruega. Es decir, que en otras palabras, este chico es inglés. Al menos eso es lo que dicen los rumores. Muy bien, chicos, ha llegado por 195 millones y hemos vendido bastantes jugadores que posiblemente no iban a estar con nosotros o que no tenían un futuro con nosotros. Veamos qué pasa. Como dije al inicio, muchachos, yo quería a alguien que le ayudara a nuestro Bruno Fernández. Y qué mejor que este muchacho, Dani Olmo. Con esto vamos a tener una plantilla brutal, sencillamente impresionante, indestructible y con, totalmente preparada para Champions. Y el potencial de este señor que tienen ahora mismo en pantalla, Dani Olmo, que llegó por 80 millones, es de 87 a 89 es el potencial. Me parece la persona idónea para que le colabore por su edad y todo a Bruno Fernández, un medio centro ofensivo. Tenía otras opciones, pero desde hace mucho tiempo quería tener este muchacho en un club como el Manchester United.
Bien, por aquí tenemos préstamos, muchos préstamos de estos jóvenes promesas. Este muchacho que ahí va impresionante, Facundo Pelestri. Ahí está Laird también, Shortire de préstamo nuevamente, este señor Levitt. Y una de las ventas que, bueno, tal vez no les guste a muchos de ustedes, pero ya saben que en la vida real este señor podría irse. En el Manchester United, digamos que no ha brillado lo que quisieran, pero pues puede irse. La cuestión es que en este caso, para podernos permitir a Erling, hemos tenido que hacer movimientos financieros y pues 125 millones creo que está bastante bien por Paul Pogba. Creo que lo compraron en 100, entonces está bastante bien. Telles, que tampoco tiene como mucha oportunidad en este Manchester, ha continuado en la Premier League, pero en este caso en el Leicester City. 33 millones por el brasileño. Aquí voy a quedar, bueno, ha llegado Williams y creo que con él voy a estar bastante bien para el recambio. Bailey, no entiendo por qué lo vendí, pero bueno, 21 millones. Tengo intenciones de traer a otro central, pero de momento no estoy muy seguro. Y Martial, como dije desde el principio, Martial no tenía el futuro asegurado con nosotros. 51 millones, me parece que se vendió bastante bien. Ahora se va a los Gunners, esperemos que allá brille o reviente el potencial que no pudo o no ha podido reventar en este Manchester United. Y Dalot también lo he dejado ir, chicos, porque como dije, tengo un jugador en mente, un jugador que está ahí, aunque William nos sirve bastante bien en ambos lugares, como recambio. Entonces le va a dar más minutos al chico para que crezca. Este señor es bastante bueno, pero creo que necesitábamos algo de dinero y no sé si estaba en los planes, no sé si tenía los minutos suficientes. Esperemos no haber cometido un error. Grupo E, tenemos Atlético de Madrid, Esparta de Moscú y el Fenerbahce. Un grupo que no está tan complicado, exceptuando el encuentro con el Atlético de Madrid, que va a ser nuestro primer partido. Muy bien, vamos con Cristiano Ronaldo, en este caso de extremo izquierdo, a ver qué tal va el bicho. 4-2 caemos. Por Dios, ¿qué es esto? Veamos, segundo partido, espero que no nos goleen. Bueno, pero oiga, pero ¿qué pasa con este Manchester? Por Dios. Un nuevo partido de Champions, vamos de visita. Erling Haaland creciendo, pero este Manchester, no convence. Veamos, un nuevo encuentro de Champions. Esperemos que en Old Trafford mejore esto, porque realmente esos marcadores, miren eso, es triste con semejante plantilla tener marcadores de empatados o 1-0 como este. Este equipo nos goleó en el partido de ida, veamos en el de vuelta qué sucede. Nosotros goleamos en esta ocasión, así es que tiene que comportarse este Manchester, por Dios. Aquí vamos, chicos, Cristiano Ronaldo de titular para este partido. Empatamos con el Fenerbahce. Realmente, Cristiano, me decepcionas. A pesar de eso, Haaland entró y anotó. Llegamos a los octavos de final una vez más, muchachos. Nuestros jugadores no están, bueno, están un poco cansados, pero vacías. Aún así vamos en Old Trafford a recibir al poderoso Barcelona y le metemos 3-1. Partido de vuelta, creo que lo voy a dejar así, va a meter a Ronaldo, pero más bien dejémoslo así quietico, porque le metemos otros 2. Muy bien, vamos, Fernández y Sancho, qué bien. Vamos a cuartos. Cuartos de final, muchachos. En los cuartos de final nos hemos encontrado a Duván Zapata y a toda su bandola en el Atalanta, chicos. Vamos de visita y caemos 3-2. Mal. Partidillo de nuevo contra este Atalanta, muchachos, que wow, nos lo sacamos del bolsillo 3-1. Es que es increíble que en el partido de ida hayamos perdido. Sin desmeritar al Atalanta, pero tenemos mejor equipo, ¿no? Chicos, a 180 minutos de disputar la final. Estamos o nos encontramos en estas semifinales contra el poderoso Dortmund, al cual derrotamos en casa y Ronaldo anotó, mire. Y Bruno Fernández, ¿qué pasaría con Haaland? No sé. Bien, continuemos. Partido de vuelta 2-1 el global. Está a favor nuestro esto, muchachos, y continúa a favor nuestro. Somos finalistas. Muy bien, muchachos. La verdad era que sí pensaba que en 2 temporadas podríamos llegar a esta final porque pues tenemos un equipo grande y se hicieron tal vez los fichajes idóneos, ¿no? Teníamos mucho potencial, realmente. 89 puntos, también somos campeones. Bueno, yo digo también si todavía no hemos ganado la Champions. Pero en fin, tenemos 89 puntos y nos posiciona como los mejores de Inglaterra. ¿En dónde está el Liverpool? Séptimo lugar, el City en el quinto. Nosotros con el Tottenham, el Everton y el Chelsea estamos en Champions League. Descendidos, veamos los descendidos. En esta ocasión el West Bromwich, Brighton y el Bournemouth. Por aquí no tenemos nada, por aquí tampoco, qué curioso. Por aquí nos muestran que vamos a jugar la final contra el Atlético de Madrid y el Porto se llevó la Europa League. Veamos el goleador, pues tampoco fue Haaland, fue Rashford y quedó en un quinto lugar. El goleador de la liga fue Vardy, Fernández quedó en el lugar número 12. El mejor asistente
siguiente fue Rashford, muy bien por Rashford, y Fernández también, pero en el lugar número 12, con Declan Rice en el lugar número 15. El mejor portero de esta temporada fue Pickford. Nuestro portero quedó en el cuarto lugar. En Champions, ¿quién es el goleador? Bueno, es un jugador del PSV y Haaland quedó en el quinto lugar. El mejor asistente de la Champions, Doan, y nosotros tenemos en el cuarto lugar a Fernández, Shaw y también a Sancho. Y el mejor portero de esta competición fue el señor Golini del Atalanta. Veamos desde el ámbito financiero. Avancemos hasta acá, muchachos. Tenemos que Erling Haaland creció 2 unidades y tiene un valor de 176 millones. Este señor 170 de los dos más costosos. Una unidad de crecimiento. 2 unidades para Rashford de crecimiento en esta temporada y un valor de 145 millones. 132 para Bruno con una unidad de crecimiento. Por aquí tenemos que Wisaka tiene 92 millones de valor y una unidad de crecimiento. 3 para este señor Dani Olmo, que creció bastante. Jugó bastante este chico. 88 millones, 88.5 y 88 millones para el señor Shaw con 2 unidades de crecimiento. Varane con 84, bastante bien. Una unidad de crecimiento por aquí, Maguire con 75 millones, 69 para Rice, 2 unidades de crecimiento y 2 para Rice también. Greenwood, wow, Greenwood con 3 unidades de crecimiento y 68 millones. Cristiano Ronaldo cayó 3 unidades y bueno, pero aún así aumentó un 13%, increíble. Aunque el bicho no tuvo tanta participación, pero aún así, vea, pues la tuvo complicada porque Haaland jugó muchísimo más. Henderson con 24%, 2 unidades de crecimiento. Muy bien, este señor con una unidad creció 5%, 40 millones. De Gea cayó un 6%, 39 millones, pero aún así creció una unidad. Lindelof cayó 6%, 26 millones. Fred con 15% de crecimiento, 25 millones, una unidad. Qué bien, qué bien. Tuansebe con 2 unidades de crecimiento y 14 millones, 3%. Este señor 11 millones, 35%, una unidad de crecimiento bastante bien. Les queda buen contrato. Diallo, bueno, en préstamo han ido creciendo. Bueno, en fin, no crecieron mucho por estar en préstamo y creo que hasta ahí llegó la cosa. Este señor 42%, algo es algo, peor es nada, chicos. Bishop con 3 unidades de crecimiento y 54% en lo comercial. Increíble lo que se hizo con esta plantilla, pero era apenas lógico, ¿no? Sabíamos que íbamos a llegar muy lejos. Veamos, al final empezamos con 200 millones, un poco menos de 200 millones de presupuesto, pero ahora tenemos ganancias, ingresos de 1.000 millones, ganancias de 601 millones. Los gastos fueron bastante altos por la compra de Haaland, pero pues también hicimos algunas ventas. Al final el club quedó valiendo 4.500 millones de euros, la proyección era 4.800 y como dije, ingresos, ahí está, transacciones, la camiseta más vendida 7.1 millones. La verdad, la diferencia en ventas de camisetas de este club es brutal en comparación a otras. Tiene muy buenas ventas de camisetas. Entregamos el club con un presupuesto de 400 millones, 480, casi 500. Creo que no está nada mal. Chicos, muy bueno el proyecto con estos señores. Realmente me gustó muchísimo lo que hicimos con este poderosísimo Manchester United. Ahora vamos a esa finalísima de Champions. Ahí están nuestros muchachos, una ojeada para la fotillo. Y veamos, no sé, bueno, creo que Cristiano vamos a darle minutos, pero más adelante. Vamos a la entrevista y veamos qué dice o qué espera el mundo de nosotros con este partidazo, muchachos, partidazo, porque realmente tenemos que sacarlo adelante, no perderemos la cabeza. No entiendo ahora esto, el tema del ánimo, no sé por qué no se sube. Bueno, no entiendo cómo está funcionando para este FIFA. Ya le he echado cabeza y no veo, tenemos tácticas efectivas. Aquí debería subir, pero no, solo suben en la última respuesta. A ver, ¿cómo manejan la fatiga? Aquí, mira. Ay, no, tampoco. Chicos, vamos al terreno de juego porque esto se pone interesante. Partidazo, muchachos, sin lugar a dudas, un partidazo el que se nos viene ahora mismo. Veamos si hay alguna animación. Este es un partido, bueno, con dos clubes un poco más poderosos que la final anterior que jugamos con el Norwich City. A ver si de pronto tuviéramos algo un poquito más entretenido en las intros, pero no hay nada más. Definitivamente los que estamos en All Gen o en PC estamos mal de FIFA. Tenemos que esperar muy seguramente hasta FIFA 23 que bueno, nos mejoren esto, ¿no? Que podamos tener los gráficos de Next Gen. Y también, wow, miren a Maximin, a tener en cuenta ese jugador. También a tener en cuenta de pronto más adelante, wow, Rubén Neves. Podamos instalar algún mod de manera que podamos mejorar los gráficos. Muy seguramente ya la comunidad especialista en mods está trabajando ya en
lo que sería la parte gráfica, ¿no? De hecho, ya por ahí les adelanto algo, chicos, y es que se viene si quieren jugar, pues ya saben que podemos jugar con los iconos en anteriores FIFAs, ¿no? Las leyendas las podemos utilizar en modo carrera, pues yo ya en estos días voy a subir un video en donde les explico cómo hacerlo y poder jugar con las nuevas leyendas del FIFA 22 en el modo carrera. Ya se viene. De momento, miremos la alineación, cómo nos enfrenta este Atlético de Madrid. Vaya, vaya. Muy bien, muy buena alineación. Condovia, ahí está, la fotillo. La foto, muchachos. Veamos la nuestra, que tenemos el pedacito de equipo que tiene ahora mismo el Manchester United. Ahí lo tienen, la cara mal mirado el señor Jadon Sancho. Ahí está la alineación de Ole Gunnar Solskjaer. Ahí está Haaland, Fernández, Rashford, Sancho. No sé, tal vez para el segundo tiempo tengamos a Cristiano, al bicho en en el partido. Vamos a ver, chicos, jugando en Ultimate. Ya me atreví, estoy jugando en Ultimate. Y con el modo competidor activo. En este caso, el modo competidor no hacen tantas filigranas en este FIFA. En el anterior hacían muchas, pero en este veo que no hacen tantas, miren. Veamos también, aquí tengo aplicados unos sliders, chicos, que ya muy pronto los compartiré con ustedes en un video. Y me gusta porque miren qué buen pase, por Dios, miren qué buen pase. Uf, ojo con el penalti. Estos sliders, chicos, me da la impresión de que te marcan mucho más rápido, ¿eh? No, aquí fue. Cuando recibes el balón, la CPU te ataca más rápido. Es lo que veo, es lo que he notado de estos sliders. El gameplay es un poco más despacio, más lento. Pues veamos a ver qué tal funciona. Ya más adelante hago un video y se los comparto. No puede ser, se acaba el primer tiempo y no llegamos ni una sola vez al arco. Veamos, posesión para nosotros, pero solo un poco. La verdad está muy equilibrada. Y está muy complicado. Realmente este gameplay está muy distinto es mucho más lento. Y pues los sliders que tenemos también funcionan bastante bien. Al menos están haciendo que esto sea difícil. Tenemos toda la cancha nuestra, es nuestra. Aquí va Sancho, aquí va el inglés. Ay, casi que no, por Dios. Ya tenemos a Rashford amonestado, pero aquí, como pueden ver, tenemos el primer tanto, chicos. Qué difícil está este gameplay en FIFA 22. Realmente está muy difícil. Estamos jugando con el modo competidor activo y también estamos jugando el Ultimate, pero está complicado. Sliders modificados, evidentemente. Esto hace que el gameplay sea más lento. Ya más adelante les estaré compartiendo un video mostrándoles esto para que su gameplay, tanto en PlayStation 5, 4, en PC, lo que sea que jueguen, sea más realista y sea más difícil ganarle a la CPU. Es como la idea, ¿no? Nos salvó el portero, porque el jugador de Neves les prometía gol a ellos más bien, pero no sabían que aún le tocaba enfrentar al poderoso, al grandísimo De Gea, que nos salvó la patria. Acabamos de salvarnos de milagro. Chicos, voy a meter estos últimos 5 minutos a Cristiano. No quiero quedarme con 9, ya tenemos 2 amonestados. Esperemos que el bicho de pronto nos regalara el golecillo de la victoria. Úpale. Hagamos la roña, chicos, porque este partido está muy difícil. Así es. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué difícil es esto, muchachos! ¡Qué complicado es este gameplay! Efectivamente ha cambiado bastante y como dije, tenemos sliders, entonces se pone difícil, se pone muy difícil sacar adelante un partido como este. Chicos, espero les haya gustado este episodio, espero lo comenten, dejen un poderoso like, espero que me dejen equipos en los comentarios y también espero que compartan este contenido, muchachos. Se vienen videos interesantes que sé que les van a ser útiles. Vamos a hablar, a instalar. Esto solamente para los de PC, ¿no? Para instalar los iconos, para poderlos usar en modo carrera, si así lo quieres. También vamos a ver algunos jugadores importantes que necesitamos para fichar, digámoslo así. Ya hicimos un video hablando de jugadores jóvenes muy baratos y con gran potencial, pero vamos a hacer uno en donde estemos hablando de los más rápidos, de los que tengan más estrellas de filigrana, los que sean mejor de regate, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de jugadores, voy a hacer un video, lo estoy preparando y
pues en los próximos días lo voy a estar publicando. Chicos, los dejo con la celebración. Poderoso like, por favor, apoyen el video porque realmente el contenido está llegando a más personas y eso es gracias a ustedes. Apóyenlo para que la plataforma lo recomiende. Adiós. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night. Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. Manchester United are the winners of the UEFA Champions League.